Estoy muy cerca de... Bueno, esta es la clase 17. Hoy vamos a ver PMIC, EMMC, reflow en componentes, circuitos integrados y su composición. Y sobre todo vamos a hablar de los temas que van a venir en un trabajo práctico, que es integrador de lo que vinimos viendo hasta ahora. Eh, la clase pasada la tuvieron con Belén. No, me contó un poco de qué es lo que vieron, pero no sé exactamente hasta dónde llegaron. Yo sé que tocaron un poco lo que era opciones de desarrollador y me dijeron que pudieron desbloquear un celular que tenía una cuenta de Google de FRP, ¿no? Hasta eso lo llegaron a ver, vieron un poco lo que es FRP. Eh, no sé si alguno Es me puede contar eso. Porque una me pregunta, dijo algo así, Belén, que llegaron hasta eso y que no vieron lo que seguía la clase siguiente. Pero no sé muy bien dónde se quedaron. pero fue una Bueno, ¿se acuerda? pregunta. Gonza, no sé si estás hablando, pero creo que no te escucho. Bueno, eh, voy a suponer que llegaron hasta lo que es FRP. Sí, Eh, sí, vimos sí, decime, FRP. Gonzalo. Sí. La anterior, creo que no me dijo nada. La clase anterior me parece que no. Eh, no me dijo nada, Belén, respecto a eso. Sé que habló de FRP, que es para desbloquear la cuenta de Google y que me comentó que tenía un problema con un dispositivo, pero me parece que no. Después yo le pregunto igual. Bueno, vamos a ver lo de la clase de hoy. Y lo que más nos va a interesar es el tema de trabajo práctico. Yo después les voy a pasar cuáles son las consignas. Es un trabajo integrador de lo que veníamos viendo. Voy a arrancar con lo que es PMIC, ¿sí? O IC Power, PMIC o IC Power. Eh, para que tengan una referencia, el PMIC se comporta exactamente igual como si fuera una fuente de computadora, ¿sí? Una fuente de computadora, su función es distribuir 220 voltios en diferentes tipos de voltaje, ¿sí? O sea, distribuye la energía dentro de lo que es la computadora. En este caso es algo similar. También tiene otro tipo de funciones. No solamente es distribuir energía, sino que también se encarga de proteger el sistema en caso de que haya algún tipo de falla. Eh, yo quiero que imaginen el PMIC como si fuera una policía de caminos, un gendarme, que te indica por qué secuencia de caminos se debe ir y también te genera un nombre, ¿sí? O sea, cuando vos pasás atrás de él te genera un nombre o un tipo de código. Lo que hace es distribuir la energía y también proteger en caso de que haya un corto, ¿sí? Supongamos que hay un accidente en una ruta, esa ruta se llega a cortar y el tránsito se detiene. Bueno, en este caso, si nosotros tenemos un condensador, un transistor o un tipo de filtro que tenga un corte y que se esté descargando a tierra, lo que hace el PMIC es que te indica que no se puede seguir enviando energía y el dispositivo no enciende. Esto es algo bueno porque, bueno, lo que hace es indicarnos que existe algún tipo de fallas dentro del circuito. Lo que nosotros hacemos cuando suceden este tipo de cosas es chequearlos con una fuente y ver cuánto nos indica de voltaje, cuánto está consumiendo esa misma línea. Hay una línea principal que llega hasta el PMIC y luego se distribuye con diferentes tipos de voltaje. Lo que ocurre cuando hay un corto es que hay una fuga a tierra por algún tipo de componente, lo que provoca una temperatura mayor en algún punto del PMIC. Supongamos, no sé, se produjo un corte en alguna bobina de una de las pistas de un Samsung, de un iPhone 6. El iPhone 6 tiene 24 pistas. Hay una línea principal de entrada que tiene 3.7 volt y se divide en 24 diferentes que alimentan diferentes tipos de componentes dentro del dispositivo. Una línea alimenta la GPU y la CPU, que es una línea bastante potente porque es la distribución principal. Otra te puede llegar a alimentar lo que es el audio, otra es el apartado de RF y así se van dividiendo. Eh, ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque cuando a nosotros nos llega un dispositivo que no enciende,
a veces puede ser una falla del PMIC. Es algo que nosotros podemos llegar a cambiar, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es uno de Qualcomm, y en la parte superior derecha tenemos uno de MediaTek. Y a la izquierda tenemos una fotografía con un zoom eh, colocado sobre el mismo. O sea, es el mismo PMIC que tenemos abajo, pero lo único que es que no está cubierto. Eh, Perdón, Martín, habías bueno, dicho que es se puede importante por cambiar, eso, hay ¿no? que saber identificarlo y hay que saber No nos escucha. Parece que no nos tomar las Ah, escucha. no medidas se de los escucha él. Ok. condensadores y tomar las medidas de los filtros que pueden llegar a existir. Porque si nosotros chequeamos y sabemos por dónde se está ocasionando la fuga, podemos llegar a determinar cuál es el problema. Como les decía, el PMIC se puede llegar a cambiar. Eh, Algo que vamos a ver hoy también es la diferencia entre un manual de usuario y... no los estaba escuchando. A ver si puedes hablar de vuelta, Cristian. Hola, 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 hola. ¿No? Me parece que no está. No. Ahí estás hablando. Sí, A ver. sí, sí. No nos escucha. Ah, No. no. Ahí está. Ahí soy el. Sí, no Ahí, tenía. Ahí está, perfecto. No tenía volumen. perfecto. Sí, me decías. Te iba a preguntar, habías dicho que se puede cambiar en caso de falla, ¿no? Sí, Lo señor. que es el IC Power. Y ya implicaría lo que es microsoldadura y demás. Sí, tiene que ver con eso. Ok, Siempre es recomendable usar Flux. Eh, sí. es muy Y recomendable usar. para el ¿Sí? caso de cambiarlo, ¿es fácil de conseguir este repuesto? Eh, ¿Se consigue más 600, genérico o 600, 650 pesos más o menos te sale por Mercado Libre, dependiendo del modelo que tengas, ¿no? O sea, dependiendo del modelo? Ok. claro. ¿Pero Eh, se encuentra en general del mismo modelo que tengo en el celular o voy a encontrar más genéricos? Dependiendo del caso particular que vos tengas, el dispositivo que vos tengas, si vos tenés un Xiaomi chino, perdón, Xiaomi chino, si vos tenés un Blur chino o un celular que viene de China que es genérico, vas a tener que encontrar un repuesto genérico. Si estás buscando algo más Claro. específico, vas a tener que colocar algo más específico. Eh, Como te repito, esto lo que busca es eficiencia a la hora de la distribución de voltaje, te busca proteger los demás componentes, porque en el caso de un corto, bueno, de vuelta tomo como referencia lo que es una computadora, hay diferentes tipos de fuentes que tienen diferentes tipos de eficiencia, que tienen certificados, que son certificados de 80 Plus, de bronce, 80 Plus Platinum, 80 Plus Gold, que es la cantidad de eficiencia que tiene el dispositivo. O sea, qué tan eficiente es la fuente para la hora de distribuir esa corriente y no perder energía en el proceso en forma de calor. Bueno, esto se busca exactamente lo mismo, pero con un bajo consumo, porque esto está enfocado a un dispositivo que es mucho más pequeño, entonces buscamos que tenga un bajo consumo dentro de esto. Pero cumple la misma función, nada más que tiene un par de agregados más que, bueno, que busca eso, que el dispositivo, una vez que sufre un corte no, en algún tipo de circuito, no se degrade más de lo que podría haber llegado a suceder, ¿sí? Y se apaga. El dispositivo se apaga y eso lo podemos detectar con una fuente, chequeando los consumos. Muchas veces esto también lo podemos comprar con una heladera. Por ejemplo, una heladera cuando la encendemos consume más. Todos los dispositivos electrónicos tienen un punto un pico de inicio, ¿sí? Que es un pico de consumo. Algo que nosotros podemos darnos cuenta es que si el dispositivo está consumiendo más, es porque hay algún tipo de falla dentro del circuito y esa energía se está transfiriendo a lo que es tierra. Entonces está entrando toda la energía que entraba a los 3.7 volt de toda la energía de la batería que está ingresando, se está yendo por alguna parte y se está fugando. Entonces eso es lo que nosotros detectamos y es lo que nosotros cambiamos cuando encontramos el dispositivo que está en corto. Eh, Ahora sí les pregunto de vuelta, porque no los escuchaba. ¿Hasta dónde habían llegado la clase anterior? ¿Qué era lo que habían visto? Me dijo algo así, sí, de que habían saltado una cuenta, me parece que de FRP, y que habían visto... Bueno, no me Vimos acuerdo todo el lo que nombre. era FRP, binario, depuración de USB, números de compilación, Ah, opciones de genial. desarrollador. Buenísimo. Y estuvimos, bueno, después hicimos sí, lo de la cuenta Google con uno que estaba bloqueado para acceder a la parte de siempre tratar
de romper esa parte y poder acceder a lo que era Google o Sí, sí, sí. ajustes y demás. Saltar, o sea, saltar lo que es la cuenta de Google para Claro. poder acceder y desde ahí poder poner una cuenta nueva. Genial. Sí, esa fue la clase anterior, que creo que era la 16. Ya Sí. les quedan pocos. No quedan tantas. Lo que vamos a hacer, o sea, en esta lo que vamos a hacer es los que son los temas de esta clase y además le voy a pasar un trabajo práctico que es integrador respecto a los temas que veníamos viendo hasta ahora. O sea, le voy a pedir que pasen un video que se va a subir a Google Drive donde hay que desmontar un dispositivo, donde vamos a tener que cambiar un email. Son cosas que venimos viendo pero hasta ahora no las aplicamos. Eh, es importante terminar este trabajo práctico y si se puede hacer en grupo mejor. Y tiene un último punto que es un tema lección. Ustedes van a seleccionar un tema que ustedes quieran y lo van a explicar o lo van a expandir tanto como quieran. ¿Sí? Eso es lo último que vamos a ver, que le vamos a dedicar un tiempito a eso. Bueno, PMIC o IC Power, como referencia recuerden que una fuente de computadora hace exactamente lo mismo y su principal función es distribuir la energía en los diferentes tipos de componentes. Lo podemos identificar como en esta fotografía que tenemos acá, porque está rodeado de condensadores y bobinas. Usualmente hay uno, pero puede haber dos. En un dispositivo de alta gama podemos llegar a encontrar dos PMIC. Podemos encontrar que está rodeado de condensadores y bobinas. Las bobinas es lo que vemos acá, que tienen un color medio grisáceo. Y los condensadores tienen un color más como mostaza, es lo que vemos por acá. Es importante saber medir las bobinas y condensadores a la hora de chequear si no están en corto. Y es importante saber reconocer cuál es el PMIC, que en este caso sería una de por acá. Hay formas de cambiarlo. Yo creo que tengo un video por acá. No, este es de un dispositivo. Funcionalidades, acá está. Me parece que acá podemos ver cómo se saca la chapita de uno de estos y ahí está cambiando uno en particular. Eso que se aplica a Flux, lo vuelvo a soldar y lo coloca nuevo. Ahí podemos ver que está bastante tapado por condensadores y es una forma de identificarlo, ¿sí? El PMIC principal usualmente lo vamos a encontrar así. Voy a hablar de un tipo de memoria y después nos vamos a lo que son circuitos integrados y un programa que le quiero mostrar, ¿sí? eMMC versus SSD, ¿sí? ¿Por qué se utiliza este tipo de memoria eMMC en dispositivos móviles? Bueno, voy a volver un poquito más atrás que la tecnología SSD. Anteriormente, y bueno, en algunos casos se sigue usando discos duros mecánicos, ¿sí? Discos duros o HDD. En realidad le decimos disco duro al SSD, pero no es un disco duro, es una unidad de estado sólido. La diferencia entre un disco duro mecánico y un SSD es que el disco duro mecánico tiene partes móviles, se ve afectado por el magnetismo y además tiene diferentes tipos de falencias a la hora del tema de caídas y lo que tiene que ver con el desgaste progresivo y la cantidad de velocidad que puede llegar a adquirir. Un disco duro mecánico se puede separar se puede dividir en diferentes tipos de velocidades. Por ejemplo, existen Western Digital Green, que es la velocidad más lenta y más económica. Después Western Digital Blue y Western Digital Black, ¿sí? Son diferentes tipos de etiquetas que tienen el mismo disco duro. La principal diferencia de cada uno es que el Black es el más caro de todos, es como la versión premium, pero lo que tiene son las velocidades de lectura y escritura mucho más elevadas que un Western Digital Green. Por ejemplo, Perdón, había uno violeta también, ¿no? existe uno Blue, El purple. Purple, creo que está pensado para cámaras de seguridad, y existe un Gold, si no me equivoco, creo que también, si no te estoy... A ver, para que te digo. No, Western no sé Digital si el... Gold. Sí, hay una Gold y hay un Red también. Hay Gold y hay Red. Pero están enfocados a otra cosa particular, ya te digo. Claro. El Purple me parece que es para cámara de seguridad, si no me equivoco. Ahí te digo. Super Bowl Extension. Sistemas NBR, sí. Creo que están pensados para cámaras de seguridad. Si no, NBR.
Sí, son para sistemas de cámaras cerradas, o sea, Sí, de sistema de cámaras cerradas para grabación de videos. Y también existe otro que se llama Gold, que creo que es para claro, servidores. es como la de las diferencias de Siga que tienen Skyhawk, el, que tiene nombres de animales, creo que Claro, eran. sí, sí, sí. Esta con Barracuda, Barracuda, también sí. Me había acordado de ese, sí. Bueno, la principal diferencia entre cada uno son las velocidades, las revoluciones por minutos. Tenemos un Blue que tiene de 5.400 a 7.200 RPM, son revoluciones por minutos. Tasa de transferencia de 175 megabytes por segundo, o sea, de 6 terabytes. SATA 3, capacidad de 500 a 6 terabytes, ¿sí? 500 gigas es medio tera y 6 terabytes es bastante. Eso es lo que podemos encontrar en lo que es la gama Blue. Después tenemos el Black de 500 gigas a 6 teras también. SATA 3, tasa de transferencia de 218 megabytes por segundo, o sea, hay una diferencia interesante entre el Blue y el Black. 7.200 revoluciones por minuto. Y después tenemos lo que son las NAS también. Existen lo que son NAS. NAS es una extensión de discos duros que se puede llegar a conectar en la red. Tiene una velocidad de lectura y escritura de 178 megabytes por segundo y en total son 8 terabytes con un caché de 16 megas. O sea, creo que hasta ahora el más interesante de todos es el red para lo que son NAS. ¿Cuál es el problema de los discos duros mecánicos y por qué ya se dejaron de utilizar en algunos casos? Bueno, son un poco más económicos, pero pueden sufrir por el magnetismo si colocamos un imán de neodimio sobre un disco duro mecánico, se te arruina. Si se te cae, se rompe. eh, y bueno, está atado a reglas de la física porque en algún punto es mecánico. Entonces llega un punto en donde vos no podés exigirle la misma velocidad que a un SSD bueno, en el caso del eMMC está enfocado a otra cosa que ahora se lo vamos a explicar. Pero no se le puede exigir lo mismo porque tiene partes móviles. Entonces esas partes están atados a ciertas ojo, cosas. Sí, igual, a ver, sí, está bueno que entre, por ejemplo, los M2 o NVMe, que son más chicos, más rápidos que los HDD, sí. pero de fragilidad no sé si no están muy cerca también, O porque sea, si a vos, los vos NVMe pensalo, son tipo una plaquita chiquitita que si se te cae se te parte al medio. sí, pero si un disco duro mecánico vos lo sacaste medio caliente de la computadora y se te cayó, Ah, fuiste. sí, bueno. Claro, Pero por eso, en cuanto a caída, igual están como muy similares, ojo. o sea, si se te cae una notebook al piso con un Sí, SSD, el SSD sí, no se va a romper. O sea, no es que se te ¿Verdad? va. Sí. El disco duro mecánico sí, o sea, la pantalla por ahí se te rompe, claro. por ahí, pero el disco duro mecánico te puedo asegurar que va a sufrir. Por eso. Y pero con los M2, que son más chiquitos que un Ellos SSD sufren clásico, mucho por la temperatura. El Los SSD, M2 claro. el sufren SSD mucho. M.2, yo creo que nunca lo tiré al piso, porque usualmente lo tengo dentro Para de mí una se placopera. cae y se quiebra. Puede ser, pero pero si se cae, si vos lo Claro, golpeás, no hay nada adentro, no hay nada, no hay partes móviles adentro que. claro, no, obvio, obvio. Me está patrocinando Pero Phil. digo, en cuanto a, Eh, a fragilidad, o sea, si golpeo el disco duro, o sea, sí se va a romper una parte adentro, pero si capaz que si golpeo esa plaquita, capaz va a quebrarse más rápido que el disco duro. sí, igual yo no voy a clavar un clavo con un SSD, o sea, Ni tengo en que tener mucha pedo. plata. Tengo que tener mucha plata. Pero sí, no, en ese enfoque sí. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, no se ven afectados por magnetismo en algún caso. Claro, Es eso medio sí. raro que vos tengas ganas de ponerle un imán de neodimio arriba de tu disco duro. Pero bueno, qué sé yo. Te, No, te doy un enfoque de empresa, de pyme o como vos quieras. Una claro. empresa grande que entra alguien a trabajar en la sala de servidores solamente para joder. Te lleva un imán de neodimio grande y en la sala de servidores te hace desastre. Te arruina Te lo todo, sí. pega, te lo pega un servidor y chau. Si vos tenés en cambios SSD en RAID, no te va a suceder eso. O sea, al menos no te va a suceder eso con la información que tenés dentro del dispositivo. Son más silenciosos. Por ejemplo, un disco duro Sí, eso mecánico que sí, se te estaba por olvídate. morir, hace ruido, te hace clic.
Y bueno, algo punto negativo, porque estoy diciendo cosas todas buenas, pero bueno, los SSD, tanto como el eMMC, tienen una cantidad limitada de escritura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Vos podés escribir y borrar una cantidad de veces limitadas hasta que el dispositivo no funciona más. O sea, ya de fábrica saben cuánto tiempo te va a durar antes de que deje de funcionar. No es que, bueno, un disco duro en algún punto te das cuenta porque podés leer el estado, pero bueno, en cambio un MMC o un SSD está pensado en algún punto para que deje de funcionar, porque va a dejar de funcionar. O sea, no es eterno. Los discos duros mecánicos tampoco son eternos, pero lo que me refiero es que tiene una cantidad de veces que vos podés escribir y borrar hasta que no funciona más. Eso es un punto, si se quiere, negativo. O sea, pero igual vos lo tenés, o sea, vos comprás un SSD, la parte posterior te dice, mirá, te lo podés escribir, no sé, 10.000 veces, que te estoy tirando por tirar, la verdad no me acuerdo bien cuántas son, y después va a dejar de funcionar. Bueno, antes usaba discos duros mecánicos, se pasó a SSD, y en el caso de dispositivos móviles se utiliza eMMC. SSD son las siglas para unidad de estado sólido, y eMMC es similar a un SSD, pero tiene un menor consumo. Acá podemos ver una escala comparativa que nos indica que la capacidad de un SSD oscila entre los 256 GB y 4 TB, debe haber de más. Y eMMC en general entre 4 GB y 256 GB. La diferencia de almacenamiento radica en que los dispositivos móviles no necesitan de tanto almacenamiento porque las aplicaciones no tienen el mismo peso que en una computadora. Consumo, bueno, un SSD consume más energía, un eMMC tiene un menor consumo porque está enfocado de vuelta a un dispositivo móvil que tiene una batería limitada. Costos, son más caros los SSDs que los eMMC. Ruidos son silenciosos, vibraciones no vibra al no tener partes móviles en comparativa con un disco duro mecánico. Fragmentación, no existe la fragmentación en discos duros, en SSD ni en eMMC. Si recuerdan qué es la fragmentación, nosotros podemos llegar a fragmentar un disco y liberar un poco más de espacio, pero bueno, si tenemos un disco duro mecánico en un SSD eso no sucede, y en un eMMC tampoco. Durabilidad, esta bueno, es la parte más negativa si se quiere del asunto, pero todos sabemos que las cosas se rompen en algún punto. Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. Tenemos una limitación en cuanto a lo que podemos borrar y escribir. Y tasa de transferencia de datos, que esto es lo más interesante, podemos diferenciar que un SSD tiene entre 200 y 550 megabytes por segundo, y un MMC tiene solo 100, de 100 a 250, ¿sí? Básicamente por eso son más baratos y consumen menos. Es lo que podemos llegar a entender de este tipo de memorias. Son importantes también porque no se pueden cambiar, vienen con el mismo dispositivo. Algo que recalcar siempre es que los dispositivos móviles no son modulares, entonces usualmente nos tenemos que conformar con el que tenemos. Actualmente yo creo que con 128 GB andamos relativamente bien. Siempre se puede llegar a expandir con una memoria SD y bueno, poder guardar las cosas ahí, pero está bueno que de base tengan una buena memoria eMMC. Bueno, hasta ahora vimos PMIC, eMSC y vamos a circuitos integrados, y ahora les voy a mostrar un programa. Lo que estamos viendo acá es un plano, y ahora les voy a mostrar un programita que se llama PhoneBoard. Les voy a compartir pantalla. Este creo que lo diseñó un argentino, o al menos está traducido a español, que eso está bueno, es bastante interesante. Vamos a dejar de compartir de acá. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, este programita de acá es gratuito. Existen versiones pagas y esta en particular, al ser gratuito, no tiene
todos los dispositivos de Android, ¿sí? No están todos. Solamente tiene iPhone y tiene tablets tiene iPads, ¿sí? De teléfonos, así, se me colgó. Creo que se colgó. No, a ver. No me digas que se colgó. La configuración. Idiomas, tiene español, tiene para separar lados horizontal y verticalmente. O sea, esto te separa la placa en dos, la parte A y la parte B. Color de contacto sin conexión. Acá lo que vamos a hacer es cómo la placa se conecta entre sí, o sea, por dónde pasa la energía. También tenemos para colocar planos esquemáticos, ¿sí? Yo en este caso descargué del iPhone 5S. Tiene todo lo que son iPhone. Del 11 Pro Max hasta el 5, no, hasta el 4. Hasta el 4. Y después de tablets también tiene. Lo tiene bastante en tablets. A ver si lo puedo abrir desde acá. Si no lo voy a cerrar y abrir de vuelta. A ver. Yo les voy a dejar el link en la descripción después de este programa. A ver. Ahí está. Creo. Ahí está. Ahora sí. 5C. Creo que es este de acá. No me dejaba abrirlo cuando estaba compartiendo. Ahí vamos. Ahora sí. Tenemos cara A y tenemos cara B. Nos vamos a quedar con la cara A por ahora. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es un plano esquemático que tiene una función relativamente interesante que a nosotros nos va a servir bastante. Podemos darle clic a cualquier parte de los componentes que vemos acá y nos va a decir con cuál se conectan. Por ejemplo, voy a dar clic acá y nos dice que es la línea BAC 4 LXM y el pin tiene contactos en ambos lados, ¿sí? Y lo que vemos es que se encienden diferentes tipos de luces que nos indican con qué dispositivo se conecta, ¿sí? Acá podemos ver los puntos rojos son conexiones entre sí, lo negro son conexiones a tierra y podemos hacerle zoom sobre el mismo dispositivo de esta manera y podemos saber qué componente de la placa hace referencia, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos a hacerle zoom, en este caso por acá. Podemos ver que si hacemos clic vemos la conexión que hay entre cada uno y por dónde se transfiere la corriente. Como yo les decía, era importante compararlo con un sistema de autopista, ¿sí? Vamos a suponer que es un auto. Bueno, entonces vamos a ver por dónde se transfiere esa energía. Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver en qué punto hay un problema. Vamos a poder identificarlo también, eso es importante. Esto es un plano esquemático de una placa de un iPhone, ¿sí? También lo que vamos a necesitar, que es lo que voy a abrir ahora, a ver si lo tengo por acá, no sé si era el 5C, me parece que era el 5C. 5C. A ver, lo abre. Configuraciones, esquemáticos. 5S. Vamos a necesitar un plano esquemático que sea indicativo de qué es específicamente esa placa. 5S. Ahí está. Ahí está. Nos quedamos con... Bueno, vamos a usar las dos. Ahí podemos ver con qué parte hace conexión de ambos lados, ¿sí? Porque la placa tiene dos lados, entonces ahí podemos identificar eso. Pero también es importante saber cuál es el nombre de esto y cómo se conecta y cómo se distribuye, ¿sí? PP1B8, por ejemplo. Tiene contacto en ambos lados. Pin U40C8. ¿Cómo sabemos cómo identificarlo? Bueno, vamos a darle clic acá. A ver si abre. Cuando quiera. Ahí está. Y nos va a abrir esto de acá. No sé si lo pueden ver, porque es una ventana que se me abrió nueva. Me dicen si se ve bien. Voy a suponer que sí. iPhone 5S, ¿sí? Este es el índice de todas las conexiones que vamos a ver acá.
Son 80 páginas de la conexión, pero bueno, acá lo que vamos a poder darnos cuenta nosotros es cómo se distribuye esta línea de entrada, donde los 3.7 volt van a diferentes tipos de componentes y alimentan los componentes internos del dispositivo. Nosotros vamos a buscar la la entrada de CPU que está acá lo vamos a ver, aquí puedo hacerle zoom. Esta alimenta lo que es la RAM, SOC, NAND NPG. Este es lo que es la cámara, el LCD y el DP. Este es el botón flex, audio codec, son cámara flex. A veces es más difícil, pero igual este tiene un buscador, creo. Vamos a introducirlo y a ver si lo puedo llegar a buscar. Línea PP1B8. PP1B8. A ver si lo encuentro. Entonces no es interactivo. Hay planos esquemáticos en donde nosotros podemos llegar a... O sea, se supone que le damos clic sobre cualquiera de estos y nos tienen que abrir, por consiguiente, en el plano de la derecha. Este en particular no. El problema es que son 80 páginas donde nosotros tenemos que buscar el componente particular que nos está fallando para saber con qué se conecta. La mayor parte del tiempo cuando nos trae un dispositivo, el problema no es cambiarlo, el problema es identificar cuál es la parte que está en corto o no está funcionando bien, ¿sí? Para lo que usamos este plano esquemático es específicamente para eso, porque sabemos exactamente cómo se conecta y cuál es el modelo particular del componente que debemos llegar a cambiar. A ver si podemos alejarlo un poquito más. Hermoso. Creo que lo voy a cerrar de vuelta. Nos vamos a quedar con la cara A y vamos a abrirlo de vuelta. Ahí está. A la izquierda tenemos el índice y vamos a buscar... Este es el 24, es el sector de radiofrecuencia. Vamos a buscar la entrada principal, que es esta de acá, la 4. La que conecta por 2, 3, 4. Ahí está. No. Ahí está. Acá podemos ver, esta línea de acá es el ingreso y esta es la distribución de los diferentes componentes, ¿sí? Recuerden que esto lo hace en la fuente, digamos, fuente entre comillas, que es el módulo que habíamos mostrado antes. Supongamos que hay algún tipo de problema dentro de la conexión, entonces lo que sucede es que ingresa todo el voltaje por la línea principal y se va a través de un punto de tierra. Entonces esa energía va a sobrecalentar el sistema o va a sobrecalentar el PMIC y va a generar que no encienda. Entonces lo que nosotros identificamos con la fuente son estos picos y podemos identificar exactamente cuál es el componente en particular que está fallando dentro del sistema. Nos quedan 4 minutos antes de que esto se me corte. ¿Qué les iba a mostrar? Bueno, podemos encontrar todo lo que son las placas de iPhone dentro de este mismo programa. Podemos abrir el del 11. Yo lo que no tengo descargado es el esquemático complementario de todos. Es más, tengo uno solo, creo. Y podemos ver el lado A y el lado B, que es la parte de atrás del mismo dispositivo. Así que ahí está. Podemos seleccionarlo y podemos identificarlo, que es lo más importante. Muchas veces a la hora de desmontar una placa, lo que más nos va a costar es identificar cuál es el componente que se encuentra en corto. Porque a la hora de cambiarlo es relativamente sencillo, pero identificarlo es la parte más compleja de esto. Tengo un chat solamente iPhone o para Android viene otro programa. Este particularmente es un programa gratuito. Creo que tiene un diseño, un programador que es argentino. Hay otros que son de pago, que están, me parece que de $60 aproximadamente. Ahora te lo voy a buscar cómo se llama. Que también trae Android, ¿sí? El problema de este en particular es que no encontré cómo agregarle esquemáticos de Android, que hubiera estado más interesante. Igual
ahora les voy a mostrar, porque este es el punto más importante de todo, cuál es la diferencia entre esto, que es un plano esquemático, y un manual de reparación, ¿sí? Que es algo que también podemos llegar a encontrar. Un manual de reparación es más como una receta de cocina, porque nos da indicativos de cómo, qué es lo que tenemos que hacer. Esto que tenemos acá es como, sí, es un plano esquemático del dispositivo. O sea, vamos a encontrar todos los componentes, vamos a encontrar el nombre de cada componente, vamos a encontrar cuánto tiene que medir cada parte de cada componente y lo vamos a poder identificar. Si nosotros sabemos leer un plano esquemático, es mucho más interesante que seguir instrucciones del propio fabricante que nos indica qué es lo que tenemos que hacer, pero no siempre es una resolutiva concreta del problema que nosotros podemos tener. O sea, usualmente me pasó, yo soy Motorola, desarrollo un dispositivo, me pasó que tengo este problema y es un problema reiterativo con diferentes gamas del mismo dispositivo. Entonces, vamos a hacer un manual de service o de reparación y vamos a poner dentro del mismo service, vamos a hacer como un diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo es lo que se utiliza antes de hacer un programa a la hora de programar. Básicamente te dice, mira, vos tenés este problema, tenés que seguir por acá. Se solucionó, seguís por acá. Si no se solucionó, seguís por acá. Eso es un diagrama de flujo que ahora se los voy a mostrar. Y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan diferenciar entre un plano esquemático y un manual de reparaciones, ¿sí? Este en particular es interactivo y es interactivo porque podemos saber por dónde se transfiere y se distribuye la energía, que es lo más importante a la hora de reconocer cuando hay un corto, particularmente en algún tipo de condensador, de filtro, de bobina, y poder medir con un tester para chequear si no está, cuál es el componente que está dañado. Nos queda un minuto. Ahora en 5 volvemos. Voy a pausar la grabación. A ver si lo tengo por acá. Bueno, voy a cortar y volvemos en 5 cuando terminemos de acá, ¿sí? Eh, lo que vimos recién es un programa gratuito, ¿sí? Es un programa gratuito que tiene todo lo que es iPhone y todo lo que son la parte de tablets, de iPads. Bueno, vi casi todas las de iPads. Eh, Existen pagos también. Hay gratuitos y hay de pago. La versión que yo conozco, que es bastante buena, de pago se llama ZXW. Este se llama Phoneboard, está traducido al español y creo que si no me equivoco, uno de los que los programó o al menos lo tradujo, creo que es argentino. Entonces, es fácil de usar. Para nosotros es relativamente sencillo de usar. Eh, Después, si queremos tener Android y iPhone, ahí les voy a mostrar lo que es el ZXW. A ver, lo tengo por acá. Y se los comparto. Esta es la página oficial. Y ahí se los muestro. Compartir. Ahí va. Esto es lo que es ZXW. Ahí podemos ver para comprar en la página oficial. Es un pendrive, se paga por PayPal, es un software. Acá está. Ahí les voy a mostrar cómo se ve lo que es el emulador de ZXW. Ventajas y desventajas. Cuenta online sale $69. Yo creo que lo había confundido con euros. Eh, o sea, barato, como barato no es. Para nosotros es relativamente caro. Pasa que es bastante funcional dentro de lo que cabe y bueno, tiene lo que es Android. Como me decía Ariel, iPhone tienen pocos y es más limitado lo que podemos hacer con eso. A ver, vamos a adelantar un poco. Hermoso. Valorant. Yo creo que tengo la instalación de la versión demo de eso. Actualización de la cuenta.
Profe, preguntaron si cuando compramos la aplicación es mensual o es para siempre. 2 años te dura. Esta sale $69 y te dura 2 años. La licencia. Acá, ahí está. Decía un año arriba. ¿Un año? Por lo que mostraste ahí en pantalla decía un año. Yo la página que conozco te dura 2 años por $69. O por ahí yo agarro una oferta. A ver. Sí, bueno, no, es la versión de pago. O sea, es la versión de pago de lo que es Phoneboard. Debe haber emuladores, que era lo que yo estaba buscando por acá. ¿Ves? Acá tenés de iPhone y Samsung gratuitos. ¿Sí? Hay diferencias. Siempre con la versión de pago hay diferencias. Pero se da más o menos igual. O sea, es exactamente lo que buscamos ahí. ¿Ves? Acá tenemos el sector de RF de WLAN, que es el que envía las señales. Lo que nosotros buscamos acá es básicamente identificar la conexión entre los diferentes componentes. Les voy a tener que buscar lo que es Android. Las compras es para siempre. Mensual. No, no, para siempre creo que no hay ninguno que sea para siempre. Lo que podemos buscar que siempre existen, pero no tengo por acá porque la verdad que yo no conozco, son alternativas de open source. Debe existir, yo calculo que sí, pero tendría que ponerme a buscar algo particular de eso. Open source son de desarrollo abierto, en donde vos ves qué es lo que pasa de trasfondo y es una comunidad que va mejorando todos los días y lo va modificando. El programa de pago ZWX es buenísimo, pero hay que pagarlo y bueno, hay que actualizarlo y si no lo pagas no lo podés utilizar. Viene con un dongle que se utiliza para instalarlo, que es como un pendrive, y con una licencia para actualizarlo de un agente oficial. Es chino, me parece el programa. Por otra parte, bueno, para probar y si tienen un iPhone, me parece que sí lo tiene un iPhone. Te va a ir bien ese en particular. Vos me decías, Ariel, que tenías uno de Motorola, ¿no? Sí, sí. Era un Moto E. Moto E. no, Moto E solo. Plus, creo que Plus. es. Manual. Espera, Moto E5 Plus. Servicio. Moto E5 Plus. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es diferenciar lo que es plano esquemático de un manual de servicio, ¿sí? Que esto es interesante. Moto E5 Plus. Como yo le decía, acá está el diagrama esquemático. Acá está. La principal diferencia, yo tengo uno de un J7 ahí, pero bueno, vamos a usar este porque te va a servir a vos y de paso lo vemos. La principal diferencia entre el plano esquemático y el manual de servicio es que el manual de servicio es como medio una receta de cocina en algún punto. Vamos a descargar esto desde acá. Ahora les voy a mostrar el que tengo por acá. Voy a dejar de compartir pantalla hasta que esto se descargue. Voy a mostrar el del J7. Hay que saber identificarlos, hay que saber diferenciarlos y hay que saber para qué nos puede llegar a servir cada uno. Particularmente el manual de servicio tiene las fallas usuales que podemos llegar a encontrar y tiene una guía paso a paso de lo que podemos hacer. A ver, ¿dónde está el esquemático? Esquemas, acá. Este es de un J7 SMG 610F. Viene con un índice, que no nos interesa por ahora, y vamos a pasar directamente a lo que es el nivel de resolución. No estoy viendo nada. No, ahí se los paso. Dame un segundito. Ahí va. Pensé que no era yo nomás. A veces hablo solo. Compartir pantalla, ahí está. Estos son la diferencia entre un plano esquemático y manual de servicio. Manual de servicio es, de vuelta, como una receta de cocina en donde nos indica cuáles son los componentes, cuáles son las cosas que nosotros necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer con esos componentes. Acá tenemos una identificación de componentes, es como muy a brocha gorda, si se quiere, es a grandes rasgos. O sea, tenemos el sneaker, tenemos el jack, el motor que vibra, tenemos la cámara, la tecla de encendido. O sea, identifica cosas básicas
dentro del dispositivo. Este es el nivel 2, hay un nivel 1 que bueno, no nos interesa. Te dice los requisitos que vos tenés que tener para desmontar el dispositivo de forma correcta, porque esto viene desde Samsung, entonces tienen estas herramientas específicas. Pinzas, destornillador, un par de guantes de antiestática, una manta antiestática, hot plate es la plancha para desoldar el dispositivo, la pantalla del dispositivo, alcohol isopropílico, un cotonete. Bueno, esto son herramientas específicas para desmontarlo, pero bueno, eh, lo podemos reemplazar por las típicas cositas que se pegan, que vienen siempre en los kits para reparar dispositivos. Y esto te indica qué es lo que vamos a necesitar para realizar los diferentes pasos para la reparación. Te dice cómo tenés que desmontarlo, la forma correcta de desmontarlo, ¿sí? Tiene 7 puntos para quitar los tornillos, cómo quitar primero la tarjeta SIM, el electrodo de tarjeta SIM. Acá cómo quitar los flex, hay que tener cuidado a la hora de quitar los flex. La forma de conectar y desconectar la cámara, ¿sí? Cómo desmontarlo. Este es el nivel 2, ¿sí? Hasta ahí vamos bien para poder desmontar el dispositivo de forma correcta. Lo único que, bueno, está en inglés, pero si no saben inglés, relacionan dos palabras y les va a salir. Después vamos a seguir con el nivel 3. Ahí les voy a compartir lo que es el nivel 3, que ya es un poquito más interesante. Y el PCB, el diagrama de PCB, que también vamos a ver. Acá está. Este es el nivel 3. Y acá llegamos a un punto un poquito más interesante, algo que nos va a interesar a nosotros. Manual de reparaciones de Samsung, el mismo. Diagrama, bloque de diagrama. Esta es la conexión que hay entre los dispositivos, cómo se conectan cada uno con la memoria. Un diagrama del PCB. El PCB sería la placa. Acá te muestran cuáles son los diferentes componentes. Si le hacemos zoom, podemos ver el nombre de cada uno de los componentes. Y de esa manera, vos me decías, Carlos, que no podías identificar si estaba en corto, y si es que estaba en corto, cómo se llamaba, ¿no? O qué era lo que estaba en corto particularmente. No sé si cómo lo pudiste medir, pero bueno, se identifica con el nombre y tomás las medidas correspondientes respecto al componente, y si te marca algo que no es, entonces podemos dilucidar que es el dispositivo. No sé, qué era lo que me habías dicho específicamente, de qué parte, de qué componente era el que vos decías que estaba en corto. Yo te había pasado un video de uno de esos que era lo que se recalentaba, me parece, ¿no? Sí, 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 me habías pasado el video, lo vi. Después al desarmarlo y sacarle la placa de protección, encontré el quemazo. O sea, ¿Ah, está está quemado? aparentemente una resistencia que está quemada. Sí. Y después lo que sería, según un diagrama que encontré por allí buscando, un inductor o algo por el estilo. Un Pero inductor. aparentemente, por lo que encontré Pues en yo. el inductor, Pero ok. Lo que a vos te pasó es eso que yo te decía. Bueno, un día el inductor se levantó con pocas ganas de trabajar, se quemó, se saltó 2 o 3 vallas de seguridad y chocó. Y lo que pasó es que la energía pasa a través de ese sector y se va a tierra. Por eso el celular no enciende, ¿sí? No sé si es lo que te pasa eso, pero el dispositivo no enciende. Porque la fuente ingresa todo el voltaje que te da la batería y lo pasa a través de eso. Entonces, para no quemarse, se protege y no enciende. Eso es lo que te pasó con ese en particular. Una vez que lo repares, en teoría debería funcionar. A menos que no solamente tenga un problema de un inductor particularmente quemado, sino que además, no sé, tenga el display roto, o tenga el botón de encendido roto, o algo que tenga que ver con eso. Ya para el nivel 3 te pide un osciloscopio, un multímetro, una power supply o fuente de alimentación, pinzas y un destornillador, un soldador, un espectro, un analizador de espectro. Son cosas un poquito más avanzadas. Y acá tenemos lo que yo les decía, que este es el diagrama de flujo que utiliza el esquemático del PCB para determinar cuál es el fallo, ¿sí? La diferencia que tiene un diagrama de flujo a una receta de cocina es que te indica qué hacer si no funciona. O sea, de hecho podríamos hacer un programa, o si alguien tiene ganas, puedo hacer un programa de cómo reparar un PCB de un Samsung a través de este diagrama de flujo, porque antes de hacer un programa se diagrama
qué es lo que va a hacer. En este caso dice, el celular puede encender, bueno, chequeamos si la batería nos está dando 3.5 voltios. En caso de que no, bueno, es un problema de la batería, hay que cambiar la batería, change de batería. En caso de que sí, bueno, chequeamos si vibra cuando enciende. Vibra no, bueno, entonces el front TFT es el problema que podemos llegar a tener. Entonces si vibra, bueno, chequeamos el TAC 502. Básicamente llegamos a Solución diferentes general. puntos, sí, la solución general. Y bueno, usualmente en un diagrama de flujo lo que sucede es que llegamos hasta acá y que también hay indicativos y hay programas, bueno, está pensado para otra cosa, pero básicamente lo mismo. Nosotros lo que hacemos es seguir esta serie de pasos y llegamos hasta el final. ¿Por qué esto está dispuesto de esta manera? Porque Samsung tiene una experiencia con sus dispositivos en los cuales lo que le sucede usualmente va por ahí. El primer paso que va a chequear alguien que haya trabajado en Samsung siempre parece que es la batería, porque debe tener problema de batería. Si no te entrega 3.5 volt, entonces pasamos a otra cosa. Si no te vibra el motor cuando enciende, motor vibration es cuando nosotros encendemos el dispositivo, usualmente vibra. Cuando no vibra, bueno, vamos a probar esta parte particular. Eso específicamente es lo que nosotros tenemos que saber, o sea, cuál es la diferencia entre uno y otro. Si nosotros sabemos, como decía Ariel, él estaba viendo un plano esquemático, si nosotros sabemos leer ese plano esquemático y podemos poder encontrar cuál es la falla particular, y bueno, no necesitamos esto. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque nosotros mismos podemos determinar cuál Identificar es la más falla. rápido, claro. Exactamente, sí, sí, sí. Usualmente el problema cuando nos traen un dispositivo es saber qué es lo que le pasa. O sea, si vos sabés qué le pasa al dispositivo, y arreglarlo es fácil. O sea, fácil dentro de lo que cabe, sencillo. Pero muchas veces, como Ariel me contaba, tenía un celular que pasó de mano en mano, uno dijo que la batería, otro dijo que la fuente, y recién él encontró cuál es el problema, que tenía una parte quemada dentro de la placa PCB. ¿Por qué? Porque lo que hacen usualmente las personas que reparan un dispositivo es esto, ¿sí? O se basan en lo que es prueba y error, o siguen una receta de cocina. Sea lo mismo, tutorial de YouTube, o googlear en Google cuál es el... Ese es el... el que está quemado. Ese es el que está quemado. A ver si lo puedo hacer zoom. ¿Cuánto te llevó a encontrar eso? Estuvimos un par de días, me parece. Creo que estuvimos un par de Sí, días. sí, sí, estuve probando varias cosas. Después, bueno, desarmamos, saqué la protección que tenía esta La... parte y ahí, bueno, al limpiarlo salió el que estaba quemado ahí, que no sé bien qué es. Aparentemente, según A ver, ¿de qué color es? ¿Tipo, es color mostaza? Es una resistencia. Sí, 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 es una resistencia. Son dos resistencias quemadas, sí. Sí, pero el Eh, otro... pará. El otro que está quemado y cocinado, se ve un cachito, se ve como color cobrizo y ¿El de verde, abajo? ese, sí, eso está re quemado. Claro, ese no sé muy bien qué es porque de acá primero no tengo lente y Ese es el segundo. que creo que es un inductor. Ese puede ser un inductor. Sí, puede ser un inductor. O sea, vas a tener que cambiar dos resistencias y un inductor. Si tenés Sí, soldador y tenés... eh, sí, pero lo puedes tengo. buscar. Sí, sí, lo puedes buscar. Cambiás eso y te va a funcionar. Eh, Muchas veces pasa esto de que podemos llegar a encontrarlo a simple vista. Pero otras veces no. Hay veces que no lo podemos identificar y bueno, se hace de esta manera. Eh, el mismo índice nos puede indicar cuál es el numerito de la resistencia y podemos saber cuánto debe medir y cómo lo podemos cambiar con otro, ¿sí? Acá en el diagrama PCB. Y tenemos otro más, que creo que es el último que les voy a mostrar, que es la resolución. A ver si está por acá. Recomendaciones. Acá está. Creo que es este, sí. General. Lista de partes. Acá está. Vamos a compartir. Este es el último. Acá está. Esto de acá es una lista de partes eléctricas del dispositivo. Todos los componentes de el celular están acá. Todos los componentes, ¿sí? O sea, los más importantes, no sé por qué están al final, siempre están al final, pero acá están todos. Podemos ver que tienen diodos, tiene IC. IC
es esto que le decía que son diferentes tipos de componentes que transmiten: transmisor, varistor, R-chip, chip de cerámica, tenemos varios de esos, inductor, tiene inductores SMD, y te indican cuál es el modelo de inductor, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos que comprar otro para cambiarlo, como en el caso tuyo, Ariel, vamos a tener que fijarnos acá específicamente cuál es el inductor. Tiene filtros también, hay de ferritas, hay conectores, y acá la parte final casi siempre son los más importantes. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, la memoria RAM de R4, la flash memory donde almacena la información, el sector de RF de módulo, el conector, y vamos a encontrar el modelo particular que tiene, que es lo que nos interesa a nosotros a la hora de buscar repuestos, ¿sí? Cuando tenemos que buscar un repuesto, lo vamos a chequear acá para verificar eso. O sea, lo que hacemos es copiamos lo que nos dice acá y lo buscamos en Google, buscamos cuál es el repuesto que necesitamos y bueno, lo cambiamos. Ese sería básicamente el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo. Voy a dejar de compartir de acá y vamos a ver lo que me preguntabas hace un ratito de cómo medir. Yo lo tengo por acá. Tengo el de transistor, circuito integrado, y me falta uno más. Ahí te voy a mostrar. A ver. No, este no está. Examinar. Bobinas. FB. Descargas. Colócala. Cargas. Acá está. FB. Ahí lo encontré. Me dijiste una resistencia, lo que tenés es una resistencia quemada, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. Aparentemente es resistencia, porque puede ser otro componente, ¿no? O sea, ahí lo que se ve, yo veo dos resistencias quemadas. Más abajo no sé muy bien porque no lo llegué a ver. Pero sí, ahí claramente tenés dos resistencias quemadas. Pero usualmente no solamente son dos resistencias quemadas, sino que debes tener algo más quemado. Sí, Eh, el de al lado, ya te digo, la cobertura no era esa precisamente. Lo que se ve cobre, aparentemente es cobre, o sea, por eso, o es un inductor, aparentemente. Ok. ahora le voy a mostrar todo lo que se puede llegar a encontrar ahí adentro. Igual creo que son dos o tres cosas. Ahí ya les muestro. Ahí les comparto desde acá, desde OS. OS virtual, ahí está. Me llené de archivo de texto. Voy a subirme un cachito más. Listo. Bueno, vamos por partes. Acá tenemos este, acá tampoco, este no. Vamos con este, transistor. Bueno, un transistor. ¿Cómo medimos un transistor? Se mide en escala de diodo, fuera del PCB, el colector y el emisor no deben dar continuidad porque estaría malo. Malo no es que es malo el transistor, sino que no funciona. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando como interruptor o amplificador para señales electrónicas. El transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores de uso muy habitual. En tu caso, transistor no es. Era una resistencia. Pero bueno, se mide en escala de diodos. Fuera del PCB, el conector y el emisor no debe dar continuidad porque eso estaría, o sea, podemos decir que el transistor no está funcionando de forma correcta. Colocamos el tester en escala de diodo y medimos el colector y el emisor, ¿sí? De uno de los puntos, en el caso de un transistor. Después tenemos un cátodo, tenemos diodos y acá tenemos bobinas, que yo creo que puede ser también una bobina lo que se tenemos, que es algo que también tenemos que medir. Las bobinas se miden en escala de ohmios, ¿sí? Escala de ohmios. Se miden en ohmios y lo que buscamos es continuidad para saber el valor. La bobina o inductor están formados por hilo de cobre que está enredado alrededor. Almacena energía en forma de campo magnético. En los celulares se distinguen porque son pequeñas, de color blanco, azul o blancas con envoltura de alambre con dos patitas. Bueno, no tienen polaridad, así que se puede soldar sin importar el orden porque lo puedo soldar de cualquiera de las dos maneras. Buscamos
la escala, lo medimos en ohmios, buscamos la comparativa con el programa que vayamos a utilizar. En el caso, si tenemos iPhone, si tenemos la posibilidad de tener iPhone, con Phoneboard, suponemos que se quema una bobina, entonces buscamos la bobina particular, medimos cuánto mide, lo comparamos en ohmios y si nos da un valor idóneo, la bobina está bien, y si no corresponde, vamos a tener que cambiarla y porque está quemada. Y acá tenemos el que nos interesa a nosotros, no, este es de capacitor. Igual puede ser un capacitor lo que se te explotó también, ¿eh? A ver si lo... Ahí. Mm. ¿Tiene un color medio mostaza? Sí. Sí, sí. Bueno, condensador o capacitor, dispositivo que almacena energía eléctrica y después en algún punto la libera, ¿sí? Funciona como filtro de reducción de ruido en las señales eléctricas. A los celulares se distingue porque son pequeños de color café o amarillo, de dos patitas, no tienen polaridad, es decir, se puede soldar sin importar su orden. Funciona como filtro de reducción de ruido de señales eléctricas. Capacitor, capacitancia de faradios, se mide en faradios, se prueba la continuidad y dice el multímetro genera un sonido. Bueno, eso lo podés probar antes, o sea, para saber si estás midiendo continuidad, tocas los dos puntos, acá lo tengo, y tienen que hacer un ruido. No sé si lo ponemos acá. Les muestro que es el sonidito que tienen que hacer. No sé si se escucha. Juntamos, acá está. Positivo y negativo. Pedimos continuidad. Si escuchamos este sonido, es que está bien, y si no, es que está quemado. ¿Sí? O sea, si no tiene continuidad, si un capacitor no tiene continuidad, es porque está quemado. Ese es el sonidito que tenemos que escuchar. Bueno, después tenemos resistencias. Por acá, creo que se me faltan resistencias. Y la fuente. La fuente es una herramienta bastante importante. Creo que lo habían visto al principio, pero bueno, si les traen cualquier dispositivo, está bueno conectarlo a la fuente porque van a medir cuánto consume, ¿sí? Usualmente cuando se enciende, los dispositivos cualquier dispositivo eléctrico tiene un pico de consumo, después se estabiliza, pero en el caso de que si nosotros conectamos la placa que tiene ese corto, que la que me mostraste, la que está quemada, vas a tener un consumo elevado y constante, ¿sí? Va a ser un consumo más elevado de lo habitual y va a ser constante, no va a tener picos. Ahí vamos a saber que va a tener un tipo de fuga en alguna parte en particular. Esto se lo voy a pasar cada uno cómo se puede Perdón, hacer. Martín, Sí. ¿cuánto es elevado un voltio más o menos? Si el teléfono funciona con 3,5. No. O sea, cuando hay una fuga de energía, si nosotros tenemos la fuente para poder medirlo, elevado es relativo dependiendo del dispositivo que vos tengas, porque no consume lo mismo todos los dispositivos. Pero por eso yo les digo, cada vez que, si tienen la posibilidad de tener una fuente, cada vez que le traigan un celular, aunque le tengan que cambiar el display, si vos lo medís con la fuente, en algún punto vas a poder encontrar un punto de referencia de cuánto es lo que tienen que consumir, ¿sí? Y si ustedes encuentran una discrepancia en lo que es el consumo, se van a dar cuenta de que tiene algún tipo de problema o de fuga en algún componente, que es algo que va a suceder, pues eso pasa con la práctica más que nada. Pero el elevado es relativo, ya te digo, es relativo porque no todos los dispositivos tienen la misma batería, no consumen lo mismo, entonces es relativo. Pero sí, lo que es constante y lo que les puedo decir es que lo que suele suceder es que cualquier dispositivo electrónico, cuando se enciende, tiene un pico de consumo y luego se mantiene estable. En cambio, cuando tenemos algún problema dentro de lo que es el circuito, o hay un corto, o hay una fuga, lo que va a suceder es que va a pedir constantemente cada vez más energía hasta que el PMIC entra en un estado de protección para que no termine ocasionando un problema más grave. Esto lo que hace es apagarse y después no enciende. Por eso usualmente se calientan en algún punto y lo podemos llegar a ver con una pistola de temperatura, de calor, o con algún tipo de Sí, rayo. yo vi un
un gallego que estaba reparando una placa de video no encontraba el problema y le metió corriente excesiva y con la cámara vio cuál era el componente que se calentaba, digamos, y ese era el Exactamente, que sí, sí, estaba causando el conflicto. así es. Esto es sumamente importante a la hora de encontrar el problema de un dispositivo, ¿sí? Es la forma más eficiente, si se quiere, de solucionar esto. Eh, bueno, hablamos de PMIC, de MSC, que es un tipo de memoria, circuitos integrados, las funcionalidades, la forma de identificar un problema, y nos quedan como 30 minutos, me parece. ¿Qué es lo que vamos a hacer para usar el trabajo práctico? Porque tienen que hacer un trabajo práctico que es integrador de lo que vimos hasta ahora. Ahora les voy a pasar las consignas. Nos quedan 10 minutos antes de que se corte. Los que les voy a pedir si se puede, si pueden, si tienen ganas de hacerlo en grupo estaría genial. Ahora les voy a pasar las consignas del trabajo. A ver si puedo ver la conexión de mi teléfono. Tienen diferentes puntos. El punto que a mí me interesa creo que es el último. Van a tener que elegir un tema particular que ustedes quieran explotar del dispositivo y van a tener que hacer un trabajo respecto a eso. Después tienen que desmontar un dispositivo. Todo esto lo tienen que, o sea, las partes prácticas lo van a tener que grabar y lo van a subir a un Google Drive que yo les voy a pasar. Y lo que es teórico, me gustaría que si se puede, sea en Word, si tienen la posibilidad de hacerlo en Word, estaría genial. Y haría el 12. Eso es algo medio particular mío, pero nada. Ahora les voy a pasar un poco los términos de eso y qué es lo que tienen que hacer. Con lo que vimos hasta ahora, van bien, me expliqué bien, hay algo que no entendieron. Hasta ahora, ¿todo bien? Sí, todo bien. Genial. Voy a pausar la grabación